Bien, buenos días. Buenos días a todos y gracias por vuestra asistencia a nuestro webinar de Demand Intelligence para Microsoft Dynamics 365. En el día de hoy estamos en directo, son las 10 y 3 minutos. En el día de hoy, como veis, vamos a hablar de la inteligencia artificial aplicada a lo que es la gestión, la planificación de la demanda. Como ya sabéis, la planificación de la demanda no os la voy a explicar. Todo eso viene a ser todas aquellas acciones y cálculos necesarios pues para revisar stocks de productos, de componentes, de semi-elaborados a uno o varios de nuestros almacenes o centros de trabajo, de fabricación, ensamblaje o distribución, lo que sea. El objetivo principal es mantener unos niveles de stock adecuados económicamente para atender la demanda media solicitada por el conjunto de clientes. Y eso siempre contando con un periodo de tiempo. Como os decía, se trata de poder mantener un equilibrio asumible entre demanda y suministro y todo esto, este conjunto de acciones a las que se hace mención, pues tienen que ver pues eso, con acciones también de tipo administrativo y de tipo tecnológico. Ya sabemos, ya tenemos conocimiento de herramientas que nos ayudan con esta planificación de la demanda, pero por otro lado además tenemos el tema de la inteligencia artificial. Un mundo que, bueno, que ya no es nada que nos tenga que parecer como de ciencia ficción. Existe y nos rodea. Su aplicación para la optimización de la gestión empresarial, pues, por ejemplo, ahora en previsiones de demanda, previsiones de tesorería o de cobros, sí que parecía de ciencia ficción hasta hace 5 o 6 años, cuando solo las grandes corporaciones podían permitirse aplicar estas soluciones. Pero esto ya hace unos años, unos pocos, que ha cambiado y se ha democratizado el acceso a todo este tipo de herramientas. Y lo que veremos hoy, aplicado a la planificación de la demanda en este caso, es solo la punta de un iceberg que se acerca cada vez más rápido. Cada vez más oímos aplicaciones de aplicabilidades de la inteligencia artificial, pero no podemos imaginarnos lo mucho que van a acercarse este tipo de soluciones a nuestra realidad, viendo que ciertos tipos de procesos será la norma en 3 o 4 años, ¿no? Y además vamos a descubrir en breve nuevas maneras y vías de aplicación de la inteligencia artificial. Con lo cual, yo os invito a que pues, tengáis la mente abierta. Y sí que es cierto que aquí veremos unos ejemplos muy concretos de aplicabilidad. Pero bien, es que se nos abre un mundo realmente muy vasto. Y como insisto, estamos viendo solo el inicio de este campo. En Cosmo Consult, como partner end-to-end, pues incluimos también toda esta gama de soluciones y capacidades en nuestro portfolio. De manera que, bien, este webinar no es meramente divulgativo. Obviamente nosotros tenemos estas soluciones a disposición y alcance, con más o menos alcance, hacia una o hacia otra necesidad para todos nuestros clientes. Con lo cual, por favor, aparte de la curiosidad que suscita, es de rápida y con de rápida aplicabilidad y además con un retorno de inversión realmente muy cortito. Con lo cual os invito a que, pues eso, lo que decíamos, tengáis orejas, ojos abiertos, mente abierta y os invito a que imaginéis, más allá de lo que hoy Vanessa nos explicará, pues otras fuentes de aplicabilidad, porque a ver las haylas y cada vez vamos a ver más. Le voy a pasar la palabra a Vanessa Martín, nuestra experta en este área, que, bueno, vais a ver que os lo va a poner muy fácil, va a explicar muy fácilmente la aplicabilidad de esto en lo que es la gestión de la demanda. Sin más, Vanessa, por favor, buenos días y adelante. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias, Jaume. Bueno, gracias a todos también por la asistencia. Yo soy Vanessa Martín y formo parte del Departamento de Inteligencia Artificial de Cosmo Consult. Mi bagaje es dentro de la línea de AX, o sea, de Dynamics 365 FO y versiones anteriores, AX, Axapta y demás. Entonces, si en algún momento veis que hablo sobre AX, entended que estas soluciones están hechas tanto para 365 FO como para Business Central y todas las versiones anteriores de Navision. O sea que, bueno, como mi bagaje es sobre AX, pues tiendo un poco a X, pero bueno, lo vamos a ver aplicado y luego lo que hay por detrás de inteligencia artificial, como os digo, está disponible en todas las versiones de FO y de Business Central. Bueno, sin más, después de la introducción de Jaume, empezamos con la aplicación de la inteligencia artificial a la previsión de la demanda. Quiero empezar con una pregunta. Ay, a ver si se me mueve esto. Vamos allá, vale. Con una pregunta un poco incisiva, con la idea de que, no para que me contestéis, pero para que cada uno de vosotros reflexione sobre
la situación actual, no solo, digamos, por la situación actual a nivel sanitario, sí, sino también, digamos, por lo cambiante de la situación actual. Entonces, para cada uno de vosotros y para que reflexionéis, ¿te atreverías a hacer una previsión de venta con la situación actual? Esta pregunta la hago porque tradicionalmente las previsiones de venta en las empresas se han hecho, digamos, como copia, pues, normalmente a final de año y demás, pues se hacía una copia de las previsiones del año anterior o de las ventas del año anterior y esas previsiones, pues el responsable comercial o las personas responsables, digamos, de diferentes líneas, lo que hacían es ajustarla, quizás pues subir o bajar un X% en base a unos deseos o unos objetivos de venta o también, digamos, en base a ver que el mercado estaba cambiando sobre esas líneas de, digamos, de producto y más o menos esta era la forma tradicional de hacer las previsiones de venta. Entonces, de ahí mi pregunta. ¿Alguno se atrevería a hacer ahora mismo unas previsiones de venta? ¿En base a qué? ¿En base al 2020, al 2019? Me refiero que digamos, la forma de prever las ventas, desde mi punto de vista a día de hoy, es bastante más compleja que lo que, digamos, habíamos ido tirando, digamos, en años anteriores, ¿no? O en periodos anteriores. Entonces, con el objetivo de solucionar este gap entre la realidad y lo que las empresas pueden prever respecto, en este caso, a las ventas, que es el origen de toda la demanda, en base a eso están estas soluciones de inteligencia artificial para resolver, digamos, esa distancia entre la realidad y lo que nosotros podemos prever, ¿no? Vale, entonces el objetivo de estas previsiones de venta o previsiones de la demanda es tener más ventas y mejores. Más ventas en el sentido de que podemos detectar cambios que hagan que la propia empresa pueda poner el foco en sectores que están creciendo más, líneas de negocio, clientes, productos, etcétera, que están creciendo más por el motivo que sea, eso ya después hay que analizarlo, ¿no? Pero de alguna manera el algoritmo te pone el foco en aquello donde está tirando más. Luego lo veremos con un ejemplo. Y mejores porque el objetivo también es ajustar al máximo, digamos, todo lo relacionado con la demanda, sea el stock, sea la producción, las compras, para que esas ventas estén, digamos, más optimizadas. Está claro que si nosotros producimos una cantidad ingente de producto y lo posicionamos allí donde tienen que estar las ventas, siempre vamos a vender, ¿no? Está claro. Bueno, si hay demanda, ¿no? por parte de los clientes, pero el objetivo es no solo aumentar las ventas, sino optimizar esas ventas, porque claro, toda esa producción, esas compras excesivas, pues también llevan por detrás unos costes superiores a los quizás necesarios, ¿no? Entonces, con este objetivo de más y mejor, lo que intentamos es que el producto esté en el momento que se necesita y donde se necesita, es decir, posicionar el producto en los clientes, o sea, en cada cliente lo necesario, que no sobre ni falte stock, al menos optimizar al máximo el stock, siempre que ese sea el objetivo de la empresa. También se pueden utilizar esta previsión de la demanda, por ejemplo, para estocar producto que en un momento determinado te interesa comprar porque el precio en ese momento pues, es más interesante y ya estás viendo que la predicción de la demanda pues, va a crecer de aquí a X tiempo, con lo cual te interesa estocar ahora. O sea, entender que el que no sobre ni falte stock se refiere a que tú vas a saber en todo momento cómo vas a tener la demanda de ventas, en este caso, y en base a eso puedes, tirando para atrás, estocar de acuerdo a tus necesidades o tus objetivos. En la misma línea, adaptar las compras y la producción, es decir, poder ajustar qué compras se tienen que hacer en cada momento o qué producción se tiene que llevar a cabo de forma más óptima posible. Y luego anticiparse a los cambios. Esto aquí parece muy genérico, pero en realidad le da muchísimo valor al producto porque el propio producto te avisa de los cambios en la tendencia, sean en clientes, sean en productos, sean en zonas comerciales, con lo cual cuando, digamos, salta la alerta de, por ejemplo, un cliente o una línea de producto que está por encima de lo esperado, el algoritmo te avisa y tú puedes adaptarte a esos cambios.
Es decir, puedes ver qué ha pasado en ese cliente o en esa línea de producto y en base a eso tomar las acciones. Si es a la baja, pues obviamente correctoras, y si es al alza, pues tomar las acciones para, digamos, ganar con esa ventaja competitiva que te da esa información, ganar más mercado pues en esa zona o con ese cliente o digamos en función de lo que se esté analizando, ¿no? Vale, os voy a poner un par de ejemplos porque, bueno, dicho así, todo parece en plan un poco bola de cristal y no es el caso, ¿no? Bueno, un ejemplo. Supongamos que vendes camisetas. Entonces, ¿te gustaría que los clientes encontraran la talla y el color que buscan? ¿Esto qué quiere decir? Que ¿te gustaría que con el stock suficiente, el mínimo stock o, digamos, con la mejor rotación posible del stock, que se maximizaran las ventas? Y con esta pregunta, ¿sabes cómo afectan otros factores a tu negocio? Es decir, cómo afecta, en este ejemplo, obviamente, de las camisetas, el clima o estar más o menos tiempo en casa o promociones que pueda hacer la competencia o diferentes acciones que pueda hacer la competencia o cambios en los consumos. Con cambios en los consumos me refiero, por ejemplo, teniendo en cuenta este tema de las camisetas, pues respecto a sostenibilidad medioambiental, hábitos saludables, etcétera, ¿no? Estas preguntas con la tecnología, digamos, actual de copiar las previsiones o inventarme las previsiones o directamente no tener previsiones, no se pueden contestar. Para eso necesitamos incorporar tecnologías como la que estamos hablando de Machine Learning, inteligencia artificial, en la cual los datos no van solos, van, digamos, con una información extra. Es decir, cuando usamos este tipo de tecnologías para predecir los datos a futuro, a los próximos periodos, lo que estamos haciendo no es solo basarnos en los datos, porque podrías decir, bueno, pues yo cojo las ventas del año anterior, suponiendo que fuera un año normal, ¿no? Y en base a eso, pues puedo decirte cómo tengo que posicionar mis camisetas en cuanto a talla y color, pues en cada punto de venta. Pero ¿estás teniendo en cuenta todos estos otros factores que van cambiando y que seguirán cambiando en otros conceptos que ni siquiera sabemos? Pues seguramente no, ¿no? Entonces, este tema de los factores externos en los algoritmos viaja con los propios datos, con lo cual cuando tenemos unas ventas pasadas, no solo tenemos unas ventas, sino que ese dato va mucho más enriquecido. En base a eso podemos predecir no solo cómo pueden ser las ventas de estas camisetas en talla y color en cada punto de venta, sino incorporar esos factores externos como la temperatura, el hecho del, por ejemplo, el teletrabajo, estar más tiempo en casa por X motivo, competencia, etcétera, ¿no? Un ejemplo todavía más claro, el ejemplo de los helados, ¿no? Imagina que ahora nos ponemos del otro lado, ¿no? No tanto de un negocio B2C, sino un B2B, ¿no? Imagina que fabricas materias primas para los helados, ¿no? A día de hoy, ¿sabes qué y cuándo fabricar con certeza? Me refiero adelantándote a las ventas, claro. Si ya tienes ventas, pues ya vas tarde, ¿no? Para fabricar. O solo, en ese sentido, o solo reaccionas a lo que pasa. Claro, si la organización de la demanda es en base a las ventas ya firmes, está bien, es una forma de organizarse y obviamente la empresa funciona y ya está, ¿no? Pero yo creo que a cualquier empresa le interesa poder prever la demanda para lo que comentábamos antes, optimizar el stock, optimizar las compras, la producción, es decir, para poder prever muchísimo más su negocio y adelantarte a lo que vaya pasando, ¿no? Entonces, imaginando que fabricas materias primas para helados, ¿podrías ahora mismo planificar qué y cuándo tienes que fabricar esos productos? Y de nuevo, los factores externos. ¿Sabes cómo afecta la temperatura? Es obvio, o sea, si hace calor, todo el mundo come más helados que si hace frío polar, ¿no? Pero otros un poco más sutiles, ¿no? Los consumidores actuales de esos helados, que en último término estamos fabricando, ¿están en los mismos sitios y tienen los mismos gustos? Por no decir, no solo a nivel de gustos de los helados, sino comen los mismos formatos de helados, a nivel de, digamos, de envoltorio, están contentos con los mismos embalajes,
en cuanto a plásticos, etcétera, en cuanto a niveles de azúcares, de grasas del producto. Es decir, hay unos cambios que ya no solo, digamos, por la situación actual sanitaria, sino que ya venían de antes. El consumo en general va cambiando, ¿no? Es normal, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a hábitos saludables, de deporte, de consumos de azúcares, de grasas, etcétera. Esto es algo que ha ido cambiando con el tiempo y obviamente las empresas fabricantes de helados pues, se han ido adaptando a estas nuevas, digamos, condiciones o gustos de los consumidores finales, ¿no? Entonces, digamos, la gracia está en detectar estos cambios de tendencia al inicio de que pasen, porque claro, a día de hoy todos ya sabemos que sí, que hay una sensibilidad respecto a los plásticos, respecto a las grasas, etcétera, ¿no? Pero la gracia es verlo cuando está empezando, porque el algoritmo detecta estos cambios de tendencia, digamos, y adelantarte, perdón, a estos cambios tempranos que están sucediendo, ¿no? Que en este caso pues, son obvios en cuanto a lo que estamos hablando, pero más adelante pueden ser otros distintos que ni siquiera conocemos a día de hoy, ¿no? Vale, entonces, para que entendáis cómo hacemos esto, que así parece bola de cristal y en realidad pues son algoritmos matemáticos. Entonces, lo que hacemos es que cogemos tus datos, vuestros datos, digamos, del sistema, de AX, de 365FO, Business Central, Navision, etcétera. Incorporamos los factores externos de tu negocio, es decir, con las personas responsables, en este caso sería del departamento comercial o a nivel estrategia comercial, las personas, digamos, encargadas, definimos qué factores, digamos, de vuestro negocio, de tu negocio, pues son relevantes para la previsión de la demanda y los incorporamos juntamente con los datos. Entonces, aplicamos varios algoritmos de Machine Learning, esto está todo ya preparado, digamos, para digamos, usar estos algoritmos de Machine Learning y luego tenemos esto que indicamos aquí, escogemos el mejor para ti, se refiere a que el propio sistema es autoadaptativo, es decir, una vez llegan los datos y con los factores externos que estamos hablando, se prueban varios algoritmos de los que hay disponibles y en base, digamos, a los resultados de acierto, que viene dado con un porcentaje, digamos, de ajuste, digamos, del algoritmo a los datos, en base a eso se escoge automáticamente el mejor algoritmo. Que esto puede ir cambiando con el tiempo, quizás, pues, algo que, digamos, se adapta más a un algoritmo estacional en un determinado momento, luego se convierte en un algoritmo de otro tipo, ¿no? Estos algoritmos, comentaros que son los mismos que usan en cualquier, digamos, implementación de inteligencia artificial o machine learning en este caso, porque son los algoritmos que hay para este tipo de datos. No nos hemos inventado nada porque esto, digamos, ya están disponibles, ¿no? En librerías que hay disponibles, digamos, ya para esto y son los que utilizan todas las empresas porque son los algoritmos matemáticos que finalmente resuelven esta problemática, ¿no? Y entonces lo que hacemos es, una vez aplicado, digamos, a los datos, los factores externos, los algoritmos de Machine Learning, lo que hacemos es mostrar el resultado operativo en el RP. Entonces ahora vamos a ver este resultado para que lo veáis un poco más claro aquí en máquina. Vale, como os decía, esto es en Dynamics 365FO, pero está también... Uy, sí, estoy aquí. Está también en Business Central y en versiones anteriores, tanto de AX como de NAP. Entonces, lo que hemos hecho para, digamos, a nivel operativo, trabajar con este resultado, digamos, de toda esta inteligencia artificial, es este formulario de previsión de la demanda. Entonces, ¿qué vemos aquí en este formulario, ¿no? Primero tenemos varias visiones. En este ejemplo lo hemos, digamos, recortado por cliente, por producto o por comercial. Podrían ser diferentes agrupaciones. En este caso, dos muy obvias, por cliente o por producto, y luego por comercial, pues que puede ser interesante o puede haber empresas que lo quieran, digamos, agrupar de otra forma, ¿no? Entonces, para cada visión vemos el detalle, pues, si es por cliente, aquí está digamos, hecho anónimo, ¿no? Cliente 1, cliente 2, pero bueno, imaginaros que son vuestros datos, ¿no? Entonces, para cada detalle, en este caso cliente o si fuera producto, pues por producto, tenemos datos de
previsión irreal de 2 meses anteriores y un mes anterior, es decir, suponiendo que hace 2 meses empezamos a trabajar con esto, en su momento el sistema nos hizo una previsión hace 2 meses de estos importes y luego tenemos el real porque esto ya ha sucedido para poder comparar. Lo mismo para el mes pasado. Estos datos de aquí, real mes actual, previsión mes actual y estos avisos y conos, se refieren a la situación actual. Todo esto es a 23 de marzo, ¿vale? Y luego a futuro tenemos 6 meses de previsiones, ¿vale? Previsión de más un mes, más 2 meses, etcétera. Esto también lo hemos hecho el caso, digamos, mensual, pero esto vendrá dado por vuestro negocio. Es decir, por ejemplo, empresas que tienen negocio online, pues quizás tienen una, digamos, agilidad, una velocidad, digamos, en los cambios que son mayores pues, a una empresa de fabricación industrial tradicional, ¿no? Entonces, esto que estamos viendo aquí, que ahora es un mes, bueno, más un mes, más podrían ser quincenas, podrían ser semanas, en función de la necesidad y de la velocidad, digamos, de cambio del propio negocio, ¿no? Vale, respecto a los meses anteriores, pues bueno, simplemente eso, que puedas comparar lo que te predijo el algoritmo con lo que en realidad sucedió, ¿no? Y para a futuro, pues obviamente la idea es usar estos datos con un más o menos margen de acierto que en el caso, o sea, es conocido cuando aplicamos los algoritmos y escogemos el que más se adapta a vuestro negocio, sabemos cuál es el porcentaje de acierto y esto se indica. Normalmente siempre cuando implementamos esto tenemos que estar sobre un 75, 70 y algo, 80% de acierto. Menos de eso, básicamente no podemos implementar nada porque estaría como lanzando una moneda casi. Si tenemos un acierto del 50%, pues bueno, no te está aportando nada el algoritmo, ¿no? Ahí tendríamos que pasar pues a un detalle menor, datos más agrupados, ahí tendríamos que verlo, ¿no? Pero bueno, en general, con un acierto de estos que estamos hablando, pues son datos que se ajustan bastante a la realidad, ¿no? Entonces, con estos datos y conocido este porcentaje de acierto, con estos datos de 6 meses o X periodos en caso de cada negocio, podríamos planificar esta demanda que estamos comentando a futuro, ¿no? Y en base a eso, pues obviamente organizar pues, la producción, las compras, el stock, etcétera. Y luego tenemos la actualidad, digamos, ¿no? Este es el real, suponiendo que estamos, como de hecho estamos a 23 de marzo, esto es lo que llevamos de ventas en este mes, a 23 de marzo, y esta es la previsión que nos ha hecho el sistema. Entonces, aquí se pueden dar varias circunstancias, ¿no? Una es que más o menos la previsión vaya acorde con la realidad. Por ejemplo, tenemos aquí que nos ha previsto 112 y en este mes llevamos 100. Bueno, pues quizás acabamos el mes con 100 o quizás de aquí, como queda una semana, pues acabaremos con 112 o más, ¿no? Más o menos esto es normal, o sea, tampoco te va a acertar exactamente el importe porque no es una bola de cristal, ¿no? Es una función matemática, ¿no? Entonces, esta sería la situación normal y en base a esto, pues operativamente es interesante porque como esto ya lo sabías hace meses, pues de ahí te has podido organizar, ¿no? La demanda. Y luego tenemos otras situaciones que a mi modo de entender son más interesantes a nivel operativo, ¿no? Bueno, más interesantes no, son más prácticas a nivel operativo, ¿no? Por una parte, los avisos, ¿no? Los avisos se dan cuando la previsión no se está cumpliendo, ¿no? Por ejemplo, en este caso teníamos una previsión de 280 y un real a día de hoy de 200. Bueno, pues aquí algo está pasando porque no vamos a llegar, ¿no? Con las fechas que estamos. Entonces, el propio sistema, como tiene los datos en el RP y tiene datos, obviamente, de las ventas, del stock y, bueno, tiene todos los datos, ¿no? Lo que hace en este caso es detectar con este aviso que hay un retraso en las entregas. Esto quiere decir que tenemos stock y tenemos los pedidos, pero van tarde. Teníamos pedidos que estaban, por ejemplo, para el 15 y todavía no han salido, ¿no? Entonces, aquí, pues lo que os decía, yo lo veo muy interesante a nivel operativo porque aquí la persona que esté revisando esto tiene que decir, bueno, oye, ¿qué ha pasado? O sea, contactar con logística o con el departamento que toque para ver qué está pasando, ¿no?
Otro caso similar es este, que teníamos una previsión de 246 y vamos por 150, que claramente pasa algo, ¿no? Entonces aquí el sistema también detecta que hay faltantes, es decir, tenemos los pedidos, pero no los podemos entregar porque no hay stock, porque esto lo ve el propio sistema en el disponible, ¿no? Vale, estos a nivel operativo son interesantes porque te ayudan, digamos, a gestionar el día a día de vuestro negocio, ¿no? Pero más interesantes todavía, desde mi punto de vista, son los que claramente fallan, ¿no? Tanto por debajo como por encima. Este caso por debajo, pues es, bueno, es flagrante, ¿no? Que más o menos la previsión, pues estaba esto sobre 2.000, 2.000 y pico. Este mes había una previsión de 2016 y vamos por 400. Y no hay ni faltantes ni retraso de entregas. Entonces aquí ha pasado algo, ¿no? Claro, aquí la gracia, seguramente el comercial ya sabe algo de este cliente, ¿no? Pero bueno, aquí la gracia es que enseguida te lo detecta el algoritmo y puedes tomar acciones a nivel operativo de decir, bueno, hablar con el comercial responsable o tomar las acciones que tengas que tomar para corregir esto o ver por qué ha pasado, etcétera, ¿no? Y muy interesante también, y de hecho es una de las claves para poder reaccionar a lo que va pasando, es este verde. Este, pues vemos que aquí hay 83, más o menos es en la línea, y vamos por 150. Pues este es interesantísimo porque algo está pasando aquí. Este cliente, por lo que sea, nos está comprando más. Entonces, a mi modo de ver, también es súper interesante poder analizar por qué está comprando más y ver si se pueden tomar acciones, en este caso, para posicionarte mucho más en ese cliente, o si el motivo no es solo de ese cliente, sino pues es de una zona que se ha quedado, digamos, que no tiene tanta cobertura de la competencia o lo que sea, pues tomar acciones en base a eso. Aquí, este dato, que ahora nos ha hecho la previsión de 83 y los meses siguientes es del estilo, una vez volvamos a ejecutar el algoritmo, la gracia es que esto se va a ir afectando a las previsiones de las ventas futuras. Es decir, cuando vuelva a ejecutar este algoritmo, ya no te va a predecir seguramente aquí 84. Tampoco va a, digamos, cambiar completamente porque es un algoritmo matemático y quizás un dato no hace que cambie la tendencia, ¿no? Pero sí que subirá un poco porque ha detectado que, digamos, la curva está creciendo, ¿no? Con lo cual, digamos, el propio algoritmo se va adaptando a lo que va pasando, ¿no? Y de hecho, pues eso, te va avisando de ojo, tienes que poner el foco aquí porque está pasando algo, ¿no? Sea para bien o sea para mal, ¿no? Esto tanto en las visiones, en este caso con cliente, como por producto o por comercial, ¿no? Vale. Visto, digamos, aquí hay unos botones, es bastante, bueno, son botones sin más, ¿eh? Para ver el detalle, digamos, del resultado del algoritmo, digamos, más en bruto, y luego otros botones para, digamos, de manera más práctica, poder ir a ver el disponible o los pedidos de venta de compra, producciones, transferencias entre almacenes, etcétera. Eso simplemente para que si estás por aquí viendo esto, pues que puedas ir a ver directamente los pedidos o el disponible para que sea un poco más práctico, ¿no? Pero bueno, sin más, ¿no? Vale, entonces, aparte, digamos, de este formulario operativo, hemos hecho también una solución en Power BI, que os la enseño. Esta es un poquito, bueno, el algoritmo es, o sea, el resultado es el mismo, lo que pasa que esta es un poquito más difícil, a mi modo de ver, de entender, o quizás está más enfocada al, digamos, a la analítica de datos o a la presentación en un, digamos, en un portal, digamos, de BI, etcétera, ¿no? Entonces, aquí lo que vemos es en modo gráfico la previsión en amarillo o naranja y el real en verde, ¿no? Y luego se va alargando simplemente con previsión, sin real, para que vayas viendo un poco la evolución, ¿no? Y debajo lo que tenemos es la desviación respecto a la realidad, ¿no? O sea, la realidad sería, digamos, sobre la línea recta y cómo se ha desviado el algoritmo respecto a esta realidad, ¿no? Y aquí pues un poco filtrado por fecha, bueno, en este caso por año, y en este ejemplo de este cliente por almacén. Quizás, pues, bueno, hay otras aplicaciones por cliente o, bueno, por línea de producto, quizás interesante también.
sin más, para que sepáis que, digamos que está esta posibilidad de verlo también en modo gráfico, ¿no? A mi modo de ver, son usos distintos. Esto quizás es más para una visión gráfica así rápida y, como os decía, pues este formulario pues es más operativo del día a día, ¿no? Vale, luego, aquí estábamos, vale. Bueno, pues esto más o menos es lo que os quería enseñar a nivel de, digamos, de producto, ¿no? Y luego os quería comentar que, bueno, pues tenemos otras soluciones también ya disponibles y paquetizadas, como es este caso de las previsiones de la demanda, aplicado al cash flow, que lo vimos hace un mes. Si alguno pues, tiene interés se lo podemos mostrar de forma individual. Es una solución para la predicción de la tesorería, es decir, para calcular cuándo de verdad te van a pagar los clientes, no en base a las fechas de vencimiento, sino en base a los datos reales de pagos anteriores y en base a eso situar de un vistazo toda la tesorería, incluyendo todas las otras partidas de la tesorería, claro. Y luego estamos trabajando en otras soluciones en curso de otras áreas, de bueno, CRM, producción, de proyectos, de calidad, en otras áreas, digamos, ¿no? Además de hacer proyectos a medida para, digamos, para las aplicaciones que cada cliente necesite, ¿no? Muchísimas gracias, Vanessa. Muchísimas gracias a los asistentes. Muchísimas gracias a Jauma por la presentación. Gracias a vosotros. Gracias a todos también, sí.